¿Qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartimos otra historia, ¿no? de la vida y estamos con Lisandro. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Bueno, estamos compartiendo otro momento en donde queremos ver casos de storytelling en diferentes disciplinas. ¿Nos podrías contar algo de eso? Con mucho gusto. El contar historias tiene esta plasticidad y esta cuestión humana que se replica en diferentes industrias. Para poner algunos ejemplos del contar historias, cómo ciertas disciplinas se fueron ganando un lugar a través de la narrativa, podemos ver, por ejemplo, ir bastantes años hacia atrás sobre una historia de un sultán que básicamente lo que hacía era desposar y decapitar, así hasta generar más o menos 3.000 mujeres que pasaron bajo su régimen de crueldad tan grande, hasta que una mujer llamada Sherazade, algunos les resonará este nombre por una famoso culebrón, que básicamente decidió sortear este régimen de crueldad a partir de una inserción muy interesante, que es empezar a contarle una historia al sultán, con una particularidad, que esa historia no terminaba y que cuando llegaba el alba, cuando llegaba el amanecer, que era donde se dictaba la sentencia de decapitación, el sultán le decía: quiero conocer el final, y Sherazade le decía: solo voy a poder continuar contándotelo por la tarde. Entonces, así fueron pasando los días hasta generar 1001 noches, en donde básicamente, a partir del contar historias de esta mujer, no solo logra sobrevivir, sino también casarse y terminar con un régimen de crueldad. Este es un gran ejemplo que nos ha dado la narrativa sobre el contar historias. También podemos poner un ejemplo a nivel político. Barack Obama durante 8 años fue presidente de los Estados Unidos, y luego de salirse de la presidencia le hicieron una pregunta muy interesante, que fue: ¿cuál fue uno de los errores que has tenido durante la presidencia? Y él dijo: lo que más me machaco, el error que menos me perdono es que una vez que entramos al Salón Oval, a la Casa de Gobierno, dejamos de contar historias. Dejamos de contar historias de gente común, que es lo que nos llevó a estar en ese lugar de gobierno para todos los norteamericanos. El sueño americano, ¿no? Exactamente. O sea, dejar de contar historias no quiere decir dejar de vender relatos o vender buzones, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Queremos, ¿no? Al menos. Sí, y es un puntapié muy interesante, porque esta cuestión del relato, el vender el buzón, como le decimos acá en Argentina, tiene que ver con empezar a narrar una historia que no involucra a un otro, no hay otra edad, hay lo que se denomina una autonarración. Y esto se ve, y no vamos a entrar ahí porque sería muy extenso, pero la autonarración aparece mucho cuando está en los procesos de tortura. La autonarración es, si se quiere, el fin máximo ulterior del torturador. No solo se lo doblega físicamente, sino que se doblega la narrativa de la creencia personal. Entonces, esta formación de relatos en donde el otro no está incluido es una autonarración bastante agresiva, que no tiene nada que ver, o tiene un grado de antagonismo con el contar historias, que es un poco también lo que en otras palabras dice Steve Jobs, que es: quiero que mi empresa, Pixar, empiece a manejar la agenda moral y cultural del mundo. Vaya concepto hegemónico, que ahora lo tiene Disney. Entonces, él decía: el storyteller, el narrador, es el que en cierta manera armoniza los valores de toda una sociedad. Y para poder también redondear también otra idea, el alcalde de Medellín en el 2018 y parte del 2019 empezó a demoler edificios históricos asociados a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante, sí. Y dice una frase que yo aquí la tengo apuntada, que es: nos preocupa desde Medellín porque hemos dejado de narrar. Esa misma lectura de que dejamos de contar y empezó a contar Netflix, empezaron a contar otras plataformas, un imaginario que no generaba realmente una cohesión social de buenos valores, y un poco el desafío que dice el alcalde de Medellín es: queremos contar una historia diferente. Y Claro, o sea, en el fondo, la bella Medellín se ve transformado en una ciudad narco, donde supuestamente había una violencia inusitada, donde nadie quería ir, ¿no? Y también esta cosa, como vos decís, en el imaginario colectivo, que buena parte de los colombianos estaban involucrados en el narcotráfico. Y romántico, claro. Un romanticismo además, de esa tiranía. Bueno, se hicieron novelas y películas y qué sé yo. Hay una cosa que me quedó mucho: las historias transforman la crueldad, ¿no? Y yo estaba pensando en cómo, por ejemplo, una parábola del Evangelio, cuando toca el corazón, aún el corazón de piedra, ¿no?
se va haciendo de carne. Y pensaba, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la parábola del Padre misericordioso, como aunque la escuchamos muchas veces y la compartimos muchas veces y la oramos muchas veces, pero siempre nos va llegando al corazón y como que necesitamos cada vez ablandar el corazón de piedra, ¿no? Esto, y hacerlo más permeable. Así que bueno, me pareció muy interesante esto, ¿no? Lo que vos decías, realmente lo del sultán, lo de Obama, lo de Jobs también, y lo de Medellín, ¿no? O sea, esto es importante. El que cuenta historias a nivel, digamos, global es el que maneja la agenda emocional y moral. ¿Cómo es esto? O sea, podemos decir que entonces estamos manipulados de alguna manera a nivel mundial. Influenciados. Influenciados. O sea, que nosotros estamos bajo una agenda multinacional y que hay medios de comunicación que nos venden constantemente eso y nosotros pensamos que somos libres pero en realidad somos manipulados. Yo creo que ahí puede haber acepciones, pero me parece como a nivel macro, sí, el que cuenta bien cuenta dos veces. Y esta es un poco también pienso, ¿no? Esta cuestión de que vamos a abordar más adelante en otras cápsulas, esta cuestión de no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla, vengo a acercar a un lenguaje mucho más, claro, más vivo, más sencillo para realmente llegar a sus corazones. Creo que existe una agenda de grandes contadores, grandes narradores que, sí, captan la atención de masas, y yo creo que la esperanza está en cada vez generar, por lo menos desde nuestro lugar, sí, un apostolado narrativo, un esfuerzo más cercano, más sencillo, a partir de estas herramientas que generan influencias en el comportamiento, sin lugar a dudas. O sea, ¿no hemos narrado bien? ¿Hemos dejado de narrar? ¿Qué nos ha pasado? Es una pregunta muy complicada, pero yo creo que hay de todo y creo que también la buena narración vive en el Jesús que está vivo. Claro. Siempre es muy importante, por lo menos en el contar historia, entender que son imágenes vívidas, que no es una historia en sepia. Pienso en personalidades que han sabido narrar y contar desde su propio testimonio de vida, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Nelson Mandela. Nelson Mandela, Luther King, ¿no es cierto? Han sabido realmente narrar la historia de Jesús o la historia de su propia vida, pero haciéndolo carne y además influyendo sobre muchas personas, porque incluso Madre Teresa de Calcuta, gente que no era creyente, gente que incluso al principio la detestó, sin embargo después la veía como un evangelio viviente, ¿no? Porque ella sabía narrar con su presencia y con sus pocas palabras, escasas palabras, sabía narrar algo muy importante, que Jesús estaba vivo, que Jesús era el amor que quería comunicarse a cada uno. Y como breve cierre, sí, que es algo que vos dijiste muy claramente, rescatar que el contar historias se conforma de dos grandes cosas: que haya una historia y no una anécdota, una historia, una secuencia, y que haya la vocación por contar, que no es la vocación de hablar, sino que es la vocación del servicio hacia el otro. Bueno, muchas gracias, Lisandro, y también a ustedes, y ya volveremos con otra cápsula. Paz y bien.